Bueno, más de 1.700 marchas de jubilados al Congreso. Esas cosas que tiene lo mediático, que estas marchas existieron durante mucho tiempo, pero sin embargo en muchos casos y en muchos momentos fueron ninguneadas, y hoy por esas cosas de los medios de comunicación lo tenemos instalado y está bien que así sea. Pero cuando hablamos de marchas de jubilados, cuando hablamos de reclamos, cuando hablamos de planes que tienen para los jubilados, tenemos que hablar de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, que por su trayectoria, por su perseverancia, por su honestidad, y por eso hoy queríamos charlar con Marcos Wallman, vicepresidente de la mesa, que está en línea. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, un gusto nuevamente, Roberto, conversar con ustedes. El gusto es nuestro y te agradecemos mucho por atendernos. Esta vez queremos hablar un poco a fondo porque siempre se está en la discusión que todos sabemos que es cierta, la padecemos todos los jubilados, el tema fundamental que es el tema salarial, pero sabemos que ustedes tienen un proyecto que va más allá. Primero, bueno, quería que nos recuerdes cómo se forma la mesa coordinadora, cómo nace y por qué tiene la continuidad que tiene, ¿no? Hablaba de más de 1.700 miércoles. Así es. Este miércoles justamente fue el 1732 miércoles que estamos frente al Congreso de la Nación. Quiero decir que en relación a lo que planteas, la mesa coordinadora tiene una larga trayectoria, nacida en 1968, porque se constituyó justamente por toda la situación que atravesaban en aquel entonces la inmensa mayoría de jubilados del país, en donde no tenían el apoyo de las fuerzas en ese momento a las que pertenecían, fuerzas sindicales y demás, y se fue constituyendo como una organización de carácter nacional. Así que en ese sentido, esta lucha no comienza, como dicen algunos medios de comunicación, hace unos meses, Claro. sino que es una lucha de muchos años, siempre tratando de defender los derechos conquistados, ¿no es cierto?, por la clase trabajadora en cuanto a cómo debe ser el sistema previsional y cómo se está dando en la realidad. Lo único que ya en este último periodo indudablemente se ha llevado todo a un grado extremo y estamos ante situaciones que son de un carácter que, bueno, la situación actual va demostrando que va teniendo una amplia repercusión, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando ya en este momento de un carácter humanitario, ¿no? Porque realmente no poder entender que con las cifras que se están manejando no pueden vivir los jubilados, habla muy mal de las autoridades, habla muy mal de la clase política, y por eso nosotros queríamos ir más allá, porque siempre lo que se está discutiendo, 1.500 pesos más, 15.000 pesos más, 15.000 pesos menos, un bono mayor, un bono menor, pero evidentemente hay que encarar el sistema previsional, hacer las reformas que sean necesarias para que los jubilados puedan tener el sustento, ¿no? Mínimo una canasta básica. En esta situación, Marcos, ¿cuáles son los reclamos concretos que vienen haciendo ustedes? Bueno, acá hay que tener en cuenta una realidad. Este último periodo me ha tocado participar también en varias de las reuniones plenarias de la Comisión de Previsión y la Comisión de Seguridad Social, juntamente con la Comisión de Presupuestos, en donde se pone ahí en evidencia cuál es el propósito que tiene este gobierno respecto y las fuerzas que componen el gobierno, los llamados dialoguistas, en cuanto a cómo debe ser el sistema previsional.
y van ellos marchando decididamente a una reforma previsional que dan a conocer con sus propios abogados y técnicos dedicados a la previsión social, lo dan a conocer qué es lo que ellos pretenden. Por eso es muy buena la pregunta en cuanto a qué es lo que nosotros estamos planteando acá. Acá se ha llegado ya a una realidad que va agudizándose cada vez más. Esta es la situación. Para dar una idea de lo actual, y después hablamos sobre la historia que llevó a esta situación y cómo tenemos nosotros encarado este tema, es que en el mes de junio el haber mínimo jubilatorio con este 2,78% es de 295.500 pesos netos, a lo que se adicionan los 70.000 pesos del bono, y esto hace a 365.500 pesos. Esto, para tener en claro, es para los jubiladas, jubilados, pensionadas como consecuencia, pero que han aportado durante los 30 años de acuerdo a la ley, o que se han incorporado por medio de la paritaria, que están pagando mensualmente la deuda actualizada que no figuraba registrada como aporte jubilatorio. Hablamos de la moratoria, ¿no? Exactamente, y los demás están por debajo de esta cifra mínima. Y quiero decir que estamos hablando, de acuerdo a datos oficiales, de 2 millones, aproximadamente 2 millones, que esto va variando, pero 2 millones que reciben el haber mínimo, y 3,5 millones que ya de los datos del INDEC eran de que 3,5 millones más, o sea, 5,5 millones no alcanzaban en aquel entonces los 400.000 pesos. O sea que es una cifra que tenemos que decir que la inmensa mayoría de jubilados y pensionados está viviendo en estas condiciones, cuando la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, el doctor Semino, que con él hemos participado y él participa y participamos en este programa en diversas oportunidades, decir de que han establecido para el mes de abril que la canasta básica que actualizan semestralmente llegaba a 1.200.000 pesos. Hoy, poniendo los índices de estos últimos meses, podemos hablar de 1.300.000 para dar una cifra. Quiere decir que el haber jubilatorio mínimo hoy es un porcentaje insignificante de esta situación. Es decir, estamos hablando de que 28% de la cifra de las necesidades básicas, como expresa digamos, cálculo que realiza la Defensoría del Pueblo, que lo hace semestralmente y va actualizando todos los datos, es lo mínimo necesario para la subsistencia, es 28% de esa cifra. O sea, que estamos hablando de realmente el índice de pobreza, de indigencia, de quienes hemos hecho los aportes correspondientes y hemos tenido, digamos, una actividad, digamos, de trabajo en las distintas condiciones durante toda nuestra vida activa. Por eso, como un elemento el que se ha agudizado ahora más aún con el tema de cómo están haciendo con el tema del Instituto de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, que se conoce más como PAMI, que es la eliminación, por ejemplo, de los medicamentos sin cargo que se tenía hasta el momento, y pase una cantidad de medicamentos a venta libre, cosa que ya no tiene ningún tipo de descuento. Es decir, se viene agudizando toda esta situación que está llegando a situaciones dramáticas, podemos decir, porque tiene que ver la subsistencia más elemental y, digamos, todo el tema con los medicamentos, hasta situaciones gravísimas de las condiciones de vida, ¿no? Ahora,
vos fíjate, Marcos, por todo esto que vos estás diciendo, últimamente ha habido diferentes fallos, ¿no? De diferentes jueces, inclusive en segunda instancia, en la Corte Suprema, en donde se dice que los jubilados, hay unos fallos de hace 10 días, 15 días, que se dice que los jubilados entre enero del 2020 y noviembre del 2023 perdieron un 50%, ¿no? A eso hay que agregar todo lo que se perdió a partir de noviembre. Es decir, que hay una situación que está avalada inclusive hasta por la justicia, ¿no? Salen todos los juicios de jubilados, el 90% salen a favor de los jubilados, pero no se paga. Lo cual quiere decir que estamos viviendo prácticamente en la inconstitucionalidad, ¿no? Totalmente. Lo que vos decís justamente es eso. Del año 2021 a 2023 está esa pérdida de poder adquisitivo de más del 50%, agregado a toda la pérdida anterior, ¿no es cierto?, del poder adquisitivo. Todo esto, ha habido un fallo últimamente en un caso de la justicia en primera instancia, a favor de un juicio de que se le tiene que reconocer, digamos, toda la pérdida de ese poder adquisitivo. Pero eso queda en esa instancia y queda ahí, digamos, sin terminar de afianzar. No hay ninguna ley ya, digamos, constituida por parte del Poder Ejecutivo, no ley, sino ninguna fallo del Poder Ejecutivo que abarca todos los casos. Uh-huh. Y en este sentido, más grave todavía, es que se van dando así situaciones de fallos determinados, que muchos de ellos quedan ahí parados, quedan sin determinación, quedan realmente encajonados y no llegan a ninguna determinación. Y quienes tienen fallos favorables, efectivamente está demostrado el tiempo que lleva a poderlo llevar a cabo, ¿no? Claro, claro. Ahora, viendo todo este panorama, Marcos, ¿vos cómo ves a la gente, al pueblo, cómo ve lo que pasa con los jubilados? Porque uno está acostumbrado, cerca de uno, con mucha gente, que por ahí dicen, uy, yo me jubilé gracias a tal, yo me jubilé gracias a tal. Y hay una cosa como que muchos jubilados, inclusive, le van diciendo a los chicos, mirá, vos te vas a jubilar gracias a... Y no se pone en cuenta lo que es la historia laboral, es decir, no se pone en cuenta que la jubilación es un salario diferido. ¿Vos lo ves esto alrededor tuyo? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá ocurre lo siguiente. Yo creo que en este sentido tenemos que hablar de que si algo lleva la política de este gobierno, que es un gobierno representante de los grupos económicos más concentrados del sistema vigente capitalista, ¿no es cierto?, en el mundo y acá. Sin lugar a dudas. Este gobierno plantea la situación esta, lo da como una institucionalización, ya institucionaliza esta cifra. Se habla así naturalmente como se habla de cualquier otra situación, como cuando se habla del salario mínimo vital y móvil. Bueno, en este momento el salario mínimo vital y móvil son 313.000 pesos, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, se naturaliza en la sociedad esta situación y esto hace que se vaya creando lo que ha ocurrido para la elección de este presidente que tenemos. La situación anterior, sin una claridad sobre los objetivos y cómo se cambian todas estas situaciones, toda esta lucha que se fue librando, sin tener claridad y al contrario se iban manifestando todas las dificultades y todas las faltas de perspectiva, da lugar a la aparición, en lugar de una salida para resolverlo, una salida para agudizarlo, era producir un cambio en la situación. De cualquier manera, se manifiesta una situación en muchos casos en donde están viendo cuál es la perspectiva de esto, pero se da una situación ahora muy particular. Yo en esto quiero poner
énfasis, ¿no? Estamos viendo de que hablamos de esta cantidad de miércoles de los jubilados, hubo oportunidad, represión en otras oportunidades, pero la represión de los miércoles ahora acá es con un aparato represivo que da cuenta de que para este gobierno que dice que no quiere eliminar el Estado, es la concepción que tiene este gobierno del Estado, que es el Estado lo utiliza para las fuerzas represivas, como comandantes de toda la parte política, toda la dirección política y toda la dirección de las Fuerzas Armadas y represivas, inclusive los servicios de inteligencia manejados por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo demás es lo que está que eliminar, ¿no es cierto? Todo lo que se refiere a la situación esta que estamos atravesando jubilados y la situación de los trabajadores y toda la situación de consecuencias que esto trae en la desocupación, etcétera. Pero que ahora se da una situación que es la comprensión de lo que está pasando por la situación que no es solamente un tema de jubilados. Aparece toda una solidaridad con los jubilados, con un concepto: todos seremos jubilados en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, como tal, hay toda una solidaridad que se va manifestando de una manera, sí, tiene una particularidad, que los miércoles de los jubilados, como una jornada de lucha permanente de tantos años, se ha constituido en una jornada de lucha más generalizada, solidarizándose con esto, que es una concepción, es como hablar de los niños, como hablar de todo lo que tiene que ver con la vida humana. En la parte jubilatoria, que es digamos, todo el origen de la jubilación y demás, para la vida que hay que transitar en la última etapa de la vida, como debe ser, y que está en todo el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 41 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cada una de las constituciones de la ciudad y en todo el mundo. Sin embargo, esta es una política que se viene aplicando no solamente en la Argentina, pero con mucha más fuerza con este gobierno, que es un representante directo de las políticas más nefastas, porque los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo en Latinoamérica son de tal envergadura que va llevando a toda la jubilación al mismo camino. Este gobierno, que es negacionista de todo el tema del genocidio cometido, la dictadura genocida en nuestro país, también tiene como ejemplo lo que fue el menemismo. El menemismo fue la misma, si leemos cómo fue el desarrollo, ellos lo toman como un ejemplo, es decir, lo que en ese momento aprobaron cuando fue en el año 1994, ya la sanción en el Parlamento, en el Poder Legislativo, de la creación de las AFJP. ¿Cuál era el argumento fundamental? No hay fondos suficientes que garanticen una continuidad y el mejoramiento de la jubilación, entonces va a convivir esto con la jubilación privada. La jubilación privada de las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, que el argumento era cada uno va a poder recibir de acuerdo a lo que aporta. Esto significa, te digo, en el fondo este es el camino, no es solamente la situación actual de los jubilados, eso es lo que está pasando, pero pasa juntamente con toda la ofensiva por la desocupación. No nos olvidemos de temas de tal envergadura que en este momento se está hablando. Los años de este gobierno hay 200.000 cesantías. En los años de este gobierno se avasalla todo el tema de la salud, todo el tema de la educación, todo lo que tiene que ver con los subsidios por discapacidad, y todo eso va siendo un elemento que va uniendo una cantidad de luchas que están dispersas y que ahora se van unificando en jornadas como fue la del último miércoles, en donde confluyeron las luchas actuales, como es el caso
de lo que son los 10 años de Ni Una Más, Ni Una Menos, y los 10 años de Una Menos, que fue la gran lucha de las mujeres combativas, que nos han demostrado también acá la capacidad de poder continuar con esta lucha, y también tener que hablar acá, porque eso, a pesar de lo que quieren disminuir, sigue aumentando la cantidad de muertes por esta situación, y también los trabajadores del Garraham, y también los que están con el tema de pedir algo especial respecto a las medidas que han tomado con todo lo que tiene que ver con los temas de las personas discapacitadas, y se han unido también juntamente con los trabajadores de los distintos gremios que están en este momento en lucha, y entonces en este aspecto se ha logrado que haya una participación, y lo que va apareciendo es esta situación de que no hay otro camino acá que poder unir estas fuerzas, poder unir las luchas que son luchas de cada uno de los gremios y todos apoyando a cada una de las luchas, pero que lo hace falta es una coordinación. Nosotros que hemos logrado que las organizaciones de jubilados, que estamos los miércoles y que estamos en luchas comunes aquí en los miércoles en distintos lugares del país, podamos llegar a puntos de acuerdo. Y hemos llegado en 3 plenarios a ubicar los puntos de acuerdo en unidad de acción, los que estamos de acuerdo desde el punto de vista de los temas que queremos realmente luchar para cambiar, como puntos concretos de lucha, de acción inmediata. Esto nos ha permitido poder, digamos, estar en conjunto, los que venimos de distintas experiencias, y unificar criterios sobre la base de unidad de acción por puntos comunes de lucha. Esto ha permitido que quienes vienen de la experiencia, de distintas experiencias, para no mencionarlas a todos, de las más diversas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, de las experiencias anteriores, de las ideas que se tienen, poder confluir conjuntamente en esto. Y hoy quiero decir que lo que estamos viendo es también la necesidad no solamente de unificar las organizaciones jubilados, sino también de unificar con la lucha de los trabajadores activos, de los movimientos sociales, de los temas ecológicos, todos los temas que hoy están ahondando la crisis en nuestro país, que podamos realmente unir todo este conjunto de luchas. Esto es lo que va cambiando, eso que vos planteabas, en cuanto a cómo se ve esta situación, va cambiando también el tema de cómo se puede reaccionar frente a la situación que pasa. Hoy no tenemos conducciones en la CGT, por ejemplo, que tenga por su carácter burocrático histórico, que esté jugando un rol de luchas que permitan realmente a las organizaciones sindicales, al pueblo, que pueda lograr, digamos, una lucha continuada. Por eso una gran consigna es que tiene que haber un paro general activo, sin límites de tiempo, hasta derrocar esta política, ¿no es cierto? Va apareciendo todos esos elementos que pasan a ser elementos de conjunción de fuerzas. Creo que es un momento para ir logrando unidad del conjunto de las luchas, para ir creando una fuerza que sea capaz realmente de tener la posibilidad de poder enfrentar a esta política que se viene aplicando, no solamente en el plano de las consecuencias en el sentido del salario, en el sentido de las jubilaciones, sino también en toda la política internacional, en lo que se está haciendo en relación a los acuerdos, tanto con todo el armamentismo europeo, con Estados Unidos, etcétera.
Marco, bueno, realmente todo muy muy interesante todo lo que planteas, ¿no? Uno, por supuesto que hay muchas preguntas que se hacen, ¿no? Es decir, uno ve, por ejemplo, y han utilizado mucho el gran desprestigio que tienen muchas organizaciones en la Argentina. Por ejemplo, muchos sectores de la burocracia sindical, ¿no? Con 5 o 6 mandatos, siempre apostando a los mismos gobiernos. Entonces, cuando uno a veces ve que también un poco depende de esta gente, se hace determinadas preguntas, ¿no? Y el gobierno utiliza todo eso, lamentablemente. Pero volviendo a los jubilados y para terminar, la situación del PAMI en estos momentos, y qué proponen ustedes desde la mesa coordinadora. Bueno, con respecto al PAMI en concreto, porque después si tienen un minuto para explicar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, lo que pasó afuera tiene amplia difusión, lo que pasó adentro también, que hoy se ha dado a conocer y dar también una opinión sobre eso. Con relación al PAMI que preguntas, bueno, con relación al PAMI, nosotros estamos planteando terminar con la intervención en el PAMI. El PAMI está intervenido sin ningún ya fecha, sin ningún motivo. Esto se intervino, estuvo la mayor parte de su vida, desde su nacimiento en mayo de 1971, la mayor parte de su existencia intervenida por los poderes ejecutivos de turno, y es lo que hace el gobierno en cuanto al manejo de todo lo que es todo lo que significa los fondos que tiene el PAMI, los negociados que se siguen haciendo. Se acaba de descubrir que en el Poder Ejecutivo interviene el PAMI por dificultades, por deficiencias que había y por algunas cosas sucedidas, y sin embargo ha demostrado, digamos, de los desfalcos que se cometieron en este último tiempo, negociados y demás, porque es una política que sigue la intervención del PAMI a través del Poder Ejecutivo en el manejo del medicamento, en el manejo de la relación con los laboratorios, con las droguerías, en el manejo, digamos, de los contratos con todas las empresas contratadas. Es decir, hay realmente una situación en donde una entidad creada como una entidad pública, no estatal, no con autonomía económica, financiera, administrativa, que debía ser manejada de acuerdo a la ley de su creación misma por los trabajadores activos, que son los aportantes, jubiladas, jubilados, que somos los sujetos de esta obra social, y el aporte, y los aportes, digamos, de los impuestos estatales, que tienen que constituirse ahí. Ellos toman todo esto como propio y lo manejan con total autonomía, sin la participación de quienes tienen que estar dirigiendo esto. O sea, planteamos terminar con la intervención, lo mismo que estamos planteando sobre un elemento principal para poder resolver también los temas financieros del sistema previsional es quien maneja los fondos previsionales. Hacemos mención no a digamos, futuras digamos, situaciones que puedan llevar al país a tener constituciones más avanzadas, a la constitución vigente, artículo 14 bis, los fondos provisionales dirigidos por sus interesados. Claro. ¿No? Los interesados no es el Poder Ejecutivo, que hoy maneja esto a través del Ministerio de Capital Humano, como está establecido en desde la creación del ANSES. Y todos los problemas que esto trae aparejado en la relación con el interior y todo. Todo esto, quiero decir, es el tema que nosotros tenemos planteado como salida. En lo que se refiere al PAMI, terminar la intervención. En este momento, lo más inmediato es terminar con este criterio de ser trabajadores de medicamentos gratuitos. No son gratuitos, han sido aportados durante toda la vida y sigue siendo aportado por activos y jubilados, porque esto lo pagamos desde que comenzamos a trabajar hasta el fin de nuestras vidas. Y esto, sin embargo,
es grandes negociados de ida y vuelta que se están haciendo sin conocimiento, y por lo tanto nosotros planteamos fin de la intervención para poder realmente dirigir esta entidad, que es una entidad que fue creada para eso justamente. Lo otro, me parece que también tenemos que ver de que conversar sobre las medidas que están tomando ahora, digamos que se han aprobado ayer en el poder, en la Cámara de Diputados, y que esto, digamos, qué significa, ¿sí? Marcos, te agradezco mucho por esta entrevista, te mando un abrazo grande. Igualmente para ustedes, y muy agradecido siempre por estar contando las opiniones, por lo menos que uno tiene y que tenemos en la organización sobre el momento que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.